De las autoridades civiles, Confesión de Fe de 1689, el punto número 3 vamos a dar, y este le vamos a llamar la sujeción del creyente a la autoridad civil. Un poco un repaso de lo que ya estuvimos viendo en los dos puntos anteriores. Voy a lecturar, dice así: habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Bueno, un poco más de lo mismo. ¿Qué dice? Habiendo sido instituida por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados. Entonces, las autoridades civiles fueron instituidas por Dios. ¿Por qué nos sujetamos? Bueno, porque fueron instituidas por Dios. La iglesia es la iglesia, una esfera espiritual, y el gobierno civil está para mantener el orden, la justicia, la paz, los derechos humanos. Así, entonces debemos sujetarnos a eso. Debemos rendirle sujeción. Ahora que en el Señor, mientras todas las cosas que sean lícitas, lo que Dios manda. Es así. Ahí ya lo dije, hay muchas personas que se levantan, incluso pastores, en contra del gobierno. Acá en Argentina se ha incluido, creo que en un lenguaje inclusivo, no exclusivo. Y antes me decir él o ellas o ellos, ahora tienen otro nombre. Y muchos dicen esto o aquello. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos influenciar como iglesia sobre eso? Bueno, nosotros debemos sujetarnos, debemos de entender. Jesucristo no anduvo haciendo pancarta de nada, Pablo tampoco, usted tuvo que ir preso, fue preso, se sujetaba siempre a las leyes, pero él predicaba, cuando tuvo que predicar, él estaba preso, le predicó al que estaba ahí enjuiciándolo, de un juicio, y le decía la palabra. Juan el Bautista también, creo que era a Herodes, que andaba con la mujer de su hermano, él, pero él le decía que eso era pecado por medio de la palabra, pero él no se iba contra ellos. Fíjese que incluso estaba preso. Entonces, ¿qué sucede? No somos anarquistas nosotros. ¿Cuál es la forma de influenciar? Bueno, es por medio del Evangelio, eso creo yo, ¿sí? Porque hay otros ministros que no creen. Es por medio del Evangelio que nosotros se predica y el Espíritu Santo empieza el reino de Dios a avanzar en el mundo. Si no, exteriormente hay cambios nada más, ¿no? Solamente cambios externos. Pero la forma de ir, porque nosotros fuimos llamados desde el principio a expandir el reino de Dios. No es como muchos dicen, debemos tomar la política y hay que tomar aquello y ganar todo para esto. ¿Pero qué ganan? ¿Con la ley? Si la ley no cambia corazones, puede traer moralismo y ética, pero es por el medio del Evangelio que sí, una persona es cambiada y todo su ser es transformado y el reino de Dios empieza a avanzar. Así yo lo creo, por lo menos. Entonces, todos los que nos mandan, mientras sean cosas lícitas, podemos hacerlo. Y empezar por nuestra casa, por nuestros cónyuges. Yo lo hago en los grupos, cuando estoy, o predico. ¿Qué hago? Bueno, voy llevando el Evangelio. Y de esa forma, no nos podemos quedar quietistas. Pero debemos ir haciendo, y es por medio de la palabra. A nosotros se nos dio la espada del Espíritu, no la espada que ellos tienen. Por eso que muchos evangélicos quieren ganar a esa gente y meterse por medio con lo mismo que ellos. No es así. Ahora, ¿qué debemos hacer? Yo veo que gritan, le dicen cosas. Además, si a usted no le gusta lo que está ahí, ¿ve? Cada 4 años acá en Argentina se hace votos. Usted va y en la urna pone a quién le gusta a usted. Muchos nos votan, incluso. Pero bueno, porque son diferentes estados. Otro no es obligación. Acá en Argentina es obligación votar. Y si no votás, te hacen una multa. O podés ir preso, incluso acá en nuestro país. Entonces, no le gusta, puede votar. No hace falta que haga todas esas cosas que yo veo que hacen ahí, manifestaciones, cristianos, con camisetas y playeras. No es así. ¿Qué debemos hacer? Por medio de la palabra, ir y predicar y qué hacer y orar. Fíjese que debemos orar, dice,
debemos orar por los que están ahí, dice Pablo, debemos orar por ellos. Yo no veía los textos que están ahí, abajo de la confesión tienen los textos, pero Pablo nos mandaba ¿a qué? A orar. ¿Por qué? Porque esas autoridades gubernamentales civiles son puestas por Dios, ya tienen los propósitos que ya mencionamos anteriormente. Entonces por eso debemos estar nosotros sujetos a ellos, en los requisitos todo que sean legal, por supuesto, porque Dios lo ha mandado y a causa, como dice Romanos 13, de la conciencia, de una conciencia tranquila, ¿de qué? De que estamos obedeciendo a Dios, porque aquel que se opone a las autoridades se está poniendo a Dios mismo. ¿Mm? Entonces es eso, y no es porque no queremos que Dios nos castigue, no es eso, porque queremos obedecer a Dios, eso, y orar a Dios en favor de los presidentes, si no le gusta. ¿Por qué? Porque como decía Calvino, a veces para castigar a un país, Dios mismo le manda a esos malos gobernantes, como hacen la iglesia. Por no haber creído el Evangelio, ¿qué les manda? Les manda falsos profetas, falsos predicadores, dice Tesalonicense. ¿Pero quién los manda? Dios. ¿Quién pone quita reyes? Bueno, Dios. Y si a usted no le gusta, de alguna forma no le está gustando lo que Dios puso, ¿vio? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Es por medio del Evangelio. El Evangelio es cuando llevamos. Ahora también debemos ofrecer súplicas y oraciones. Incluso podemos orar porque podemos llevarse esas cosas al Estado y cambiar todas las leyes y todo lo que sucede externamente. Pero si oramos y que Dios transforme y esa persona venga en fe y arrepentimiento, incluso un presidente o alguien que está allá, automáticamente esa persona libremente por su propia voluntad va a cambiar. Y algunos no. Yo he visto que algunos se salen del poder, porque saben que no se puede mantener ahí sin contaminarse. Terminan saliéndose. Amados, este mundo no va a cambiar, ¿eh? No, usted no va a cambiar nada por entrar a la política y eso nunca va a cambiar nada. Y si lo cambia va a ser momentáneamente hasta cuando venga dentro de 4 otro y lo vuelva a suplantar. ¿Sabe por qué? Porque esto es perecedero. Viene un día de un juicio donde el verdadero rey va a regresar. Y ahí sí va a ser establecido eternamente lo que usted está queriendo. A veces muchas personas se desenfocan de la cosmovisión cristiana. Queriendo traer cosas buenas se van en el Estado y llevando las leyes, la teocracia y se pierden. Nuestro llamamiento como iglesia es seguir predicar el Evangelio, expandir el reino. Y así sí, pero nunca va a cambiar esto. Nunca. Yo sé que todos otros pastores no están de acuerdo conmigo, pero yo creo que no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a predicar el Evangelio. ¿eh? Y algún día el Señor va a venir con todos aquellos escogidos que Él ante la fundación del mundo y va a ser establecido ya para siempre el reino eterno. Entonces eso es lo que debemos nosotros hacer. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos ha mandado en 1 Timoteo 2.1 y dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Escuche, por los reyes, podría ser por los presidentes, los gobernadores, los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Ve? Yo veo que hacen unos ruidos tremendos, incluso pastores de sana doctrina haciendo eso. No es, debemos orar por ellos, que Dios transforme y predicar el Evangelio y adoctrinar a la iglesia, a los padres a sus hijos, que Satanás no, porque ellos toman las escuelas y empiezan a enseñar, bueno, nosotros no nos podemos quedar quietos. ¿Cómo es? Por medio de la palabra. Nosotros combatimos con la Biblia, predicándole a aquellos que tienen hijos, a la esposa, los pastores instruyendo a la iglesia, fortaleciéndose militarmente en el sentido espiritual. Y avanzamos espiritualmente, vamos en el poder del espíritu, no con espada, ni con carne, sino en el espíritu. Pero no es como muchos creen que es militar y se enredan en las cosas del mundo. Vamos a cambiar por llevando la ley. Eso no cambia nada. Una vez que se acabe el poder de 3 o 4 años, vuelve de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que es espiritualmente, predicando. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es un largo trabajo, como ese chico que estaba sacando, que eran unas tortuguitas, de que se salían del mar y no podían llegar, creo que eran unas tortuguitas, algo así. El hombre dice, ¿qué hace? Tirando salvo una por una, pero hay millares y millares y millares y millares, mira toda la costa, dice, no la va a poder salvar a todas. No importa, cada uno que yo salvo hago la diferencia, dice, ¿ves?
El problema es que muchos quieren meterse al Estado, quieren cambiar todo así radicalmente, vamos a cambiar todo. Y no cambian, porque las vidas no cambian. Usted cambió moralmente las cosas, nada más. Pero predicarle a una persona individualmente, ¿qué sucede? Bueno, ahí sí, usted quiere cambiar políticamente quizás su país porque no le gusta la corrupción, no le gusta el narcotráfico, no le gusta todo eso. Pero nunca va a cambiar esa persona se va a morir, va a estar, va a ir al infierno. Entonces es un trabajo como ese chico, individualmente, de a poco vamos haciendo avanzar el reino. Y no sabemos si alguno de esos por ahí llega a estar ahí, porque en la época de Pablo había soldados, había alguno adentro del emperador, estaban metidos ahí adentro, ¿sí? Pero no sabe, nosotros somos llamados a llevar el evangelio, y eso es lo que el Señor nos manda, a que prediquemos el evangelio. ¿eh? En Jeremías 29, versículo 7 dice, procurar la paz de la ciudad, a la cual te hice transportar y rogar por ella al Señor, porque es su paz, en su paz tendréis vosotros la paz, ¿ve? Procurar la paz, orar. ¿Cómo podemos procurar la paz? Bueno, por medio de Jesucristo dice que tenemos paz, de esa reconciliación, ¿eh? Y eso es lo que debemos hacer nosotros como iglesia. Tenemos un llamado como iglesia, no como Estado. Ahora quiero que entiendan, son dos reinos diferentes, son dos como visiones diferentes. ¿eh? No, muchos quieren llevar las leyes, vamos a decir, la ley de Dios y llevarla ahí adentro. Ahora quiero que entiendan algo. Nosotros como iglesia somos un solo espíritu. Un solo espíritu. Tenemos una sola fe. Un solo Dios. Entonces caminamos todos bien, como un cuerpo. Pero, vamos a decir, en el gobierno o las sociedades, no es lo mismo. Cuando yo tengo que predicar, le predico a lo que son dentro de la iglesia, son todos cristianos y cristianos, y por supuesto dicen amén si estoy predicando en la palabra. Ahora un gobierno civil no es tan fácil como con nosotros. Nosotros también ejercemos disciplina, si alguno trae un desorden y mantenemos el orden, yo por lo menos incluso lo hago acá en los grupos y mantengo el mismo principio, por eso siempre ustedes ven que en los grupos para mí llevo a casi 6 años para 7 y lo mantengo, ¿por qué? Porque siempre mantengo un orden, trato de mantener lo que el Señor dice. Ahora en el mundo no sucede así, ¿por qué? Porque acuérdense, ellos gobiernan una pluralidad de mentes, podríamos decir, hay gente que no son cristianos, hay gente que aboga por el homosexualismo, otras abogan por el aborto. Entonces hay mucho, y las leyes que se sacan son de acuerdo muchas veces con eso, que se hace con una persona es violada y tiene un hijo, lo aborto, no lo aborto. Entonces es una sociedad pluralista de muchas personas. Cuando el cristiano quiere entrar y poner esas leyes, por supuesto que no lo va a lograr tan fácil, ¿sabe por qué? Porque muchos van a decir, yo tengo mis derechos. Estamos en un país que tengo derechos. Entonces a mí no me gusta esto. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros tenemos una mente, una mente, por supuesto, en Cristo. Y todo lo que queremos, yo digo amén muchas veces, lo que quieren hacer. Pero sucede que llevar eso ahí, ellos tienen otra forma de pensar, otra filosofía, podríamos decir. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ir cerrando en el día de hoy esto? Que se cortó la prédica y tuve que hacerlo así, lamentablemente, pero bueno, la palabra de Dios va a estar para ustedes, los que están en el aula del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos influenciar dentro de la política? Bueno, yo creo que ya lo dije, por medio del Evangelio. Por el Evangelio. Hay personas que son llamados a participar de la política, como otros son llamados, sienten ese querer. Yo siento el querer, yo he sufrido por las almas que se pierden, entonces le predico eso, y la edificación de la iglesia, de los santos, que hay muchas ovejas, que por eso estoy en el grupo así, ahí sé que muchos, Dios me ha permitido ver unos cuantos de ellos que les dio vida. Para mí eso tiene un valor que no se paga con nada. Yo no cambiaría por un puesto de política. Ver las 3 o 4 almas que Dios me ha permitido, 3 o 4 o 5 almas que Dios me ha permitido, y aquellos que quizá por YouTube también escucharon el mensaje. No sé cómo obró Dios. ¿Usted cree que yo voy a cambiar por unas migajas de política? No. Pero hay personas que sí, le duele el narcotráfico, le duele la droga, todo lo que sucede, esas cosas, y bueno, son llamados, y quizás Dios los pone ahí. Pero yo creo que
nosotros podemos hacerlo por medio, vamos a decir, de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros tenemos, el reino de Dios tiene esa espada, y es una espada espiritual. Es una espada espiritual, no una espada como la que ellos tienen. Entonces, la iglesia solo nos podemos influenciar por medio de las escrituras, decirle a ellos cómo es el gobierno de Dios, o el reino de Dios, nada más. No podemos ir meternos ahí, y no se puede influenciar sin que usted no se puede meter en ese lugar sin que sus vestidos se chamusquen o se quemen. No es así. Entonces, yo creo que la forma de influenciar, o sea, como iglesia nosotros, primero es edificar a la iglesia y a todo, incluso de la familia adentro, y también por medio del Evangelio ganando, o sea, vamos a decir, el terreno y siendo avanzar el reino de Dios. ¿eh? En ese sentido estamos en el nuevo pacto, estamos en la teocracia del Antiguo Testamento de Israel y trae esas leyes, porque eso nunca cambió nada. La ley solamente endurece el corazón y eso duraría un tiempo hasta cuando se acabe ese gobierno. En cambio, por el Evangelio usted puede traer una persona ya anticipando, ya gozando una persona de lo que es el reino futuro y eterno en el Señor Jesucristo cuando Él venga. ¿Mm? Podríamos hablar un poco más sobre esto, pero con esto va a bastar en el día de hoy, y si Dios quiere el domingo que viene, Dios nos permita ya estar con las cámaras de nuevo y todo, ¿no? Así que bueno, acá terminamos y tengo la garganta que ya... Así que gracias y le agradecemos a nuestro Padre por el día del Señor que tuvimos y pudimos tener el alimento. Así que tengan un feliz domingo y mañana nos vemos con los devocionales de siempre. De las autoridades civiles, confesión de fe del año 1689, continuamos entonces